Buenas tardes, saludos a todos mis compañeros y al tutor del curso de Historia de las Matemáticas. Mi nombre es Sergio Pastor González Dallos, soy estudiante de segundo semestre de licenciatura en Matemáticas. A mi lado se encuentra el licenciado Wilson Armando Rico, él es docente de la institución educativa Carlos Mauro Hoyos del municipio de Calamar Guaviare. Profe, muchas gracias por aceptarme esta entrevista. Profe, ¿me puede por favor regalar una breve reseña sobre el aporte que hizo la civilización griega a las matemáticas? Bueno, muy buenas tardes. La civilización griega es una de las civilizaciones más relevantes en el estudio y en el aporte de las matemáticas para la humanidad. Desde el año 600 a.C. hasta el año 300 fueron los grandes aportes que realizaron los griegos al campo de las matemáticas. Se inició ese estudio con Tales de Mileto, quien fue el que creó el primer teorema que lleva su nombre, que es el teorema de Tales, que sobre él describía la relación que se presentaba entre las longitudes de triángulos para determinar la semejanza entre ellos. Seguidamente pues estuvo Pitágoras, quien creó un teorema que también lleva su nombre, el teorema de Pitágoras, que se basaba en el estudio de los triángulos rectángulos, que decía que el cuadrado de la hipotenusa era igual a la suma de los cuadrados de los catetos. La civilización griega estudió tanto en la parte de conteo, en la parte de la medición, en la parte de la astronomía, de la geometría, basándose en las diferentes figuras planas y figuras tridimensionales, como es el cilindro, como es la esfera, como es el cono, como es el cubo. Y ellos, a raíz de esos aportes que retomaban de los egipcios, de los hindúes, que ellos empíricamente hacían sus estudios, más no llegaban a unas postulaciones, a unas definiciones. Pitágoras fue uno que estuvo muy inmerso en la parte de Egipto, mirando las diferentes posturas que tenían los egipcios referente a las matemáticas, y él las retomaba y las llevaba a Grecia para que, junto con otros matemáticos, llegaran a formular postulados, axiomas, definiciones. Los axiomas son hechos que se toman de la realidad y que pueden demostrarse verídicamente. En esta cultura, quien hace gran relevancia es Arquímedes, quien fue uno de los mayores matemáticos en esa civilización. Bueno, muchas gracias, profe. Retomando el tema de Arquímedes, ¿nos puede comentar un poquito más sobre este personaje histórico y qué aportes importantes realizó a las matemáticas? Bueno, Arquímedes desde el año 285 a.C. incursionó en el campo de las matemáticas basándose en el estudio del símbolo pi. Ese símbolo pi era la definición entre la relación entre la superficie de una circunferencia y su diámetro. Basándose en esa teoría, ese pi pudo determinar el volumen de una esfera, el volumen del cilindro, determinar lo que es el estudio de la parábola, de la elipse. Entonces, Arquímedes fue uno de los más matemáticos que, además de que aportó a las matemáticas, también aportó a las ciencias de la física, como la mecánica. En la mecánica él hizo el estudio incursionó en el estudio de la gravedad hasta el momento en que él falleció. Quien retomó esas definiciones fue Isaac Newton, quien al final él fue el que creó la ley de la gravedad. Arquímedes, uno de los grandes matemáticos de la historia griega, fue uno de los más que se
sobresalió, diferentes a Tales, a Pitágoras, a Platón, a Aristóteles, quienes eran pensadores que trabajaron en conjunto para que la civilización griega mostrara esos resultados a la humanidad en cuanto al campo de las matemáticas. Bueno, profe, muchas gracias por regalarme esta entrevista. Esta actividad se realiza para la fase 1 del momento intermedio del curso de Historia de las Matemáticas. Muchas gracias.